Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y las bienaventuranzas. En el corazón del Sermón del Monte, Jesús pronuncia las bienaventuranzas, un conjunto de declaraciones que desafían las nociones convencionales de felicidad. Estas palabras, registradas en Mateo 5:3 al 12, ofrecen una visión radical del reino de Dios, donde los marginados y los humildes son exaltados. Jesús proclama bienaventurados a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de limpio corazón, a los pacificadores y a los perseguidos por causa de la justicia. Cada bienaventuranza presenta una paradoja donde la debilidad se convierte en fortaleza y el sufrimiento en bendición. Jesús invita a sus seguidores a adoptar una nueva escala de valores donde la humildad, la compasión y la justicia son más importantes que el poder, la riqueza y el reconocimiento. Las bienaventuranzas no sólo describen el carácter de los ciudadanos del reino de Dios, sino que también revelan el corazón de un Dios que se identifica con los quebrantados y los oprimidos. Veamos, en primer lugar, cómo Jesús habla del reino de los cielos en las bienaventuranzas. Jesús habla del reino de los cielos o del reino de Dios en los evangelios. Su significado es el mismo y su uso es indistinto. Quiero subrayar este aspecto debido a que hay muchos que afirman lo contrario y con ello el error. Mateo 19, 23 al 24. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el mismo texto, de forma indistinta, el Señor usa la expresión reino de los cielos y reino de Dios, demostrando que es lo mismo. Para el Señor es lo mismo, una cosa que la otra. Y el Evangelio proclama el reino de los cielos o el reino de Dios, porque es lo mismo. Mateo 24, 14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Lucas 8, 1. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Una vez más, encontramos el uso indistinto por parte de Jesús de ambas expresiones. Y este reino de los cielos, o reino de Dios, Dios lo acerca al hombre para que lo reciba, para que entre en él por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Cuando hablamos del Evangelio a las personas, cuando hablamos del pecado, para que la gente lo reconozca, para que se arrepienta, para que acuda a Cristo buscando salvación, cuando la gente cree en Cristo como aquel que murió en la cruz por sus pecados, cuando todo esto se produce, procuramos que las personas pasen del reino de las tinieblas, donde actualmente
están? Al reino de Dios, al reino de los cielos, donde deben estar. Ser salvos es pasar de un reino, del reino de la oscuridad, al reino de Dios, al reino de la luz. Mateo 10:7. Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 al 15. Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento y la fe, medios de salvación, nos hacen entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por tanto, el arrepentimiento y la fe perciben el reino de Dios. Hace que aquel que está en tinieblas, en oscuridad, en esclavitud, perciba el reino de Dios y quiere y desea entrar en él. Y se produce esto por la gracia de Dios, por el nuevo nacimiento al que lleva Dios al pecador. Nuevo nacimiento, obrado por el Espíritu Santo. Juan 3:3 y 5. Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Estas cosas que se dicen aquí solo son posibles por la obra del Espíritu Santo. Verlo, discernirlo, contemplarlo, para desearlo y entrar a formar parte de él, pasando del reino de las tinieblas al reino de Dios. Todo esto es posible por la obra de gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la salvación libera del reino de las tinieblas en que el hombre se encuentra por naturaleza y traslada al reino de Dios, al reino de los cielos. La salvación hace que el esclavo, que el pecador, se someta consciente y voluntariamente a las normas del reino de Dios, a lo que la Biblia llama la voluntad de Dios. El que entra en el reino de Dios entra porque quiere entrar, porque desea entrar, porque ama entrar. Nadie es llevado del reino de las tinieblas al reino de Dios a la fuerza o de forma inconsciente, como si estuviera drogado o anestesiado. No, la obra de salvación hace que una persona entre consciente y voluntariamente al reino de Dios. Romanos 6:22. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Colosenses 1:12 al 14. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo aquel que pasa del reino de las tinieblas, del mal, al reino de la luz, del bien, lo hace porque es libertado. Dios rompe las cadenas que le atan al reino de la oscuridad y le lleva al reino de la luz y le lleva de una manera amorosa y misericordiosa. El reino de Dios o reino de los cielos no es otra cosa que el gobierno de Dios en los corazones de los redimidos, de los salvos. Cuando decimos que una persona está en el reino de Dios, queremos decir que esa persona es gobernado por Dios. Es Dios quien gobierna en su vida. Y esa persona lo sabe. Y esa persona lo quiere, lo desea, libre y voluntariamente.
no es una sumisión a la fuerza, no es estar con Dios porque no hay otro remedio. El que es salvo ama ser un siervo de Dios, ama ser un ciudadano del reino de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estas palabras son tan profundas, tan preciosas, que nos muestran cómo un creyente es una persona cuyo yo, cuyo ego ha sido destronado en el trono de su vida, y en ese trono ahora el que gobierna, el que dirige, el que dispone es Cristo. Por tanto, estar en el reino de los cielos o formar parte de él es no solo creer en Cristo, es someterse a Cristo, obedecer a Cristo, libre y voluntariamente. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios no salva a la fuerza, en el sentido de que anula la voluntad del redimido. Dios actúa sobre esa voluntad, cautiva amorosamente esa voluntad, seduce al alma pecadora, esclava, para que ame a Dios, para que busque a Dios, para que desee estar con Dios, para que se someta a Dios. Por tanto, estar en el reino de Dios, estar en el reino de los cielos, hace del creyente una persona que tiene a el Señor por Rey, por Señor. Esto es lo que significa la expresión Señor. Jesús es nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Hay muchos que hablan de Cristo como el Salvador, pero hablan poco de Cristo como el Señor. Cristo debe ser ambas cosas en la vida de un creyente. También la frase reino de los cielos se usa de forma excepcional para hablar del ámbito espacial donde el rey, que es Dios, ejerce su reinado eterno sobre los suyos. Ya estamos en el reino de Dios, en el sentido de que Dios gobierna en nuestros corazones, en el sentido de que estamos bajo su dominio, bajo su reino, pero un día entraremos a su reino, indicando el espacio temporal donde estaremos con Dios por los siglos de los siglos. Mateo 25:34. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por tanto, hay un aspecto presente del reino de Dios que tenemos ya los creyentes, que disfrutamos ya los creyentes, y un aspecto futuro por venir de ese reino de los cielos. Y Jesús habla del carácter de aquellos que han pasado a formar parte del reino de los cielos, de los creyentes, de los salvos, de los redimidos. Habla del carácter de esas personas, indicando con ello que ser creyentes nos hace ser de una manera. No puede ser un creyente a su manera. Hay personas que dicen que yo entiendo las cosas a mi manera, o yo hago las cosas como yo las entiendo. Yo soy así. Dios no salva a nadie para que siga siendo así, a su manera. Los que quieren ser así, a su manera, nunca han entrado al reino de Dios. Nunca.
por los que quieren ser así, a su manera, siguen siendo según el yo, el ego de la vida vieja. Siguen siendo según el viejo hombre. No son salvos, no son salvos, por mucho que digan Señor, Señor. Por mucho que tengan al Señor en la boca, no son salvos. Dios salva para hacernos nuevas criaturas, nuevas personas. El que es salvo es una persona distinta, nueva. Los súbditos del reino de los cielos son personas que tienen un carácter, una forma de ser distinta a la vieja. En primer lugar, Mateo 5, 3 al 6 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Todo esto nos indica que los salvos, los redimidos, son personas mansas y humildes. Son personas que lloran y se lamentan por el pecado. La gente del mundo llora y se lamenta por los objetivos terrenos, temporales perdidos, por los bienes perdidos de esta vida. No he conseguido trabajo, no he conseguido tener una casa, un coche. La gente terrena se lamenta por los bienes temporales perdidos. Para un hijo de Dios, de carácter manso y humilde, lo que es motivo de tristeza es el pecado. Pecado que todavía pueda haber en él. Y un creyente de verdad llora y se lamenta por su condición de pecado. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre?, pregunta el Señor. Laméntese el hombre en su pecado. En esto tenemos que lamentarnos los creyentes. En pecar. No debemos pecar, pero aún pecamos tristemente. Y esto tiene que ser motivo de tristeza para un creyente. Cuando se equivoca, cuando comete un error, cuando falla, debe ser motivo de tristeza. 2 Corintios 7:10. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que viene de Dios, esta tristeza de los escogidos, de los que son parte de su reino, les lleva a arrepentimiento y a través de este a salvación. Porque responden con mansedumbre y humildad ante la enseñanza y ante la santidad que Dios ofrece en Cristo. Dios quiere, para eso nos salvó, que seamos santos. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no nos salvó para hacernos seres religiosos, personas iguales que siempre, cada uno con sus errores, con su carácter, pero sustentando una supuesta fe en Cristo. No, Dios nos salvó para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos sus hijos, ¿sí? Todo eso es verdad, pero sobre todo para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestros corazones. Mateo 18, 3 al 4. Jesús dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dios quiere hacer de los suyos niños espirituales. Quiere hacernos como los niños, dóciles, mansos, humildes, dispuestos a oír a su Padre, a creer en su Padre, en lo que su Padre le dice, y hacerlo y obedecerlo. Esto es lo que es un hijo de Dios. Los creyentes tienen hambre y sed de Dios, de la justicia y de la santidad que emana de Dios. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Por tanto,
Los súbditos del reino de los cielos son mansos y humildes, y esto les lleva a aprender permanentemente. Y esto les lleva a ser buenas personas. Un hijo de Dios es una buena persona. Mateo 5, 7 al 9. Bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Un hijo de Dios no puede ser una mala persona. No puede ser una persona violenta, generadora de conflictos, de discordias, vengativa, rencorosa. Un hijo de Dios es una buena persona, una persona misericordiosa, que se compadece de los míseros, de los pobres. Colosenses 3:12. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Donde hay un hijo de Dios, hay una buena una persona compasiva, una persona que empatiza con la desgracia ajena, que intenta librar de la miseria al mísero. Es misericordioso, porque tiene el corazón limpio. El corazón de un creyente no puede ser un corazón lleno de prejuicios, de malos pensamientos, de desconfianzas, de temores, como el corazón de los incrédulos. 1 Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una persona de corazón limpio tiene una buena conciencia. Esto es lo que significa un corazón limpio, una buena conciencia. Un buen tribunal que le dice lo que está mal y lo que está bien, que le acusa cuando el creyente hace algo que está mal y le aprueba cuando hace algo que está bien. Un creyente tiene una buena conciencia. Tiene una fe no fingida, es genuino, es honesto, es veraz. Un creyente no puede ser en ninguna manera un hipócrita, una persona que dice y no hace. En ninguna manera puede ser esto. El creyente es un pacificador. El ciudadano del reino de Dios es un pacificador, un hacedor de la paz. Hacedor de la paz. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un cristiano procura siempre la paz. Siempre. Mientras dependa de él, procura la paz. Siempre. Nunca dice una palabra más alta que otra. Nunca hace nada que promueva la discordia. Aquellos que no son cristianos se pasan creando conflictos permanentemente, con la excusa de que no tienen pelos en la lengua ni papas en la boca, con la excusa de que ellos son sinceros, que ellos todo lo que tienen en su mente lo dicen. Con esas excusas malas van haciendo destrozos, creando conflictos. Un creyente se muerde la lengua. Un creyente no dice todo lo que piensa, sino que piensa todo lo que dice. Un creyente de verdad se calla la mitad de las cosas, porque un creyente de verdad busca la paz y la armonía. No busca satisfacerse a sí mismo, no busca cantar las 40, no busca humillar, no busca esas cosas que buscan los que no tienen al Señor. Un creyente pone la otra mejilla. Un creyente lleva a carga otra milla. Un creyente, si le quitan la capa, da también la túnica. Un creyente prefiere perder
en muchos momentos de la vida, con tal de que haya paz y armonía. Por eso estas personas de las que Jesús ha descrito su carácter, sus vidas, nos dice Jesús que poseen privilegios, privilegios. El hecho de ser ciudadanos del reino de los cielos nos hace tener privilegios. Los súbditos del reino de los cielos son felices. He aquí el primer privilegio, y muy importante, ser felices. No ser alguien amargado, alguien frustrado, alguien pesimista, alguien negativo, sino ser una persona feliz, dichosa, a pesar de las adversidades que traen la vida terrena, por las injusticias o porque la vida terrena misma es compleja, está llena de altos y bajos, está llena de situaciones complicadas, pero una persona redimida, un hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios, es feliz, es bienaventurado. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. La felicidad de los creyentes verdaderos no depende de las circunstancias externas, no depende de los demás, no dependen de lo que hagan otros, depende de uno mismo. El cristiano es feliz por lo que tiene, por lo que es delante de Dios, por esos privilegios que posee delante de Dios. No porque las personas le amen, hablen bien, no le hagan daño, no, porque entonces un cristiano nunca sería feliz. El texto dice, bienaventurados en 8 ocasiones, y en una habla de gozo y alegría. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados sois, gozaos y alegraos. Romanos 4, 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Los súbditos del reino de Dios son felices porque han alcanzado la misericordia de Dios. Son felices porque se saben salvos, se saben salvos. Se saben que han sido objeto de la misericordia divina. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Somos felices porque el Espíritu de Dios obró en nuestras vidas, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos trasladó al reino de su amado Hijo, hizo de nosotros personas nuevas, distintas, hizo de nosotros personas felices. Los súbditos del reino de Dios son felices porque han sido hechos hijos de Dios. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Gálatas 3, 26. Bienaventurados sois hijos de Dios, todos los que sois hijos de Dios, bienaventurados sois por la fe en Cristo Jesús. Y primera de Juan 3, 1, el cual Dios nos ha dado su amor, el amor del Padre nos ha sido dado para que seamos llamados hijos de Dios. Por tanto, somos felices por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y somos felices
porque un día también veremos a Dios, estaremos con Dios. Ahora somos de Dios y un día veremos a Dios. Y viéndole y estando con Él, recibiremos la tierra por heredad. Recibiremos los nuevos cielos y tierra nueva preparado por Dios para los suyos. Segunda de Pedro 3, 11 y 13. Todas estas cosas han de ser deshechas, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Al diablo le interesa creer que este mundo persistirá en el tiempo, para que la gente eche raíces en el mundo, para que la gente ame este mundo terreno, pasajero. Pero este mundo terreno, pasajero, está reservado por Dios para el juicio, y todo ha de ser deshecho, todo ha de ser quemado. Y los creyentes seremos arrebatados para estar con el Señor en un mundo nuevo, un mundo de justicia, un mundo que Dios tiene preparado para los suyos. Allí estaremos eternamente, consolados y saciados por Él. Segunda Tesalonicenses 2:16. El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Lucas 16:25. Abraham le dijo: Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Por tanto, estar con Dios significa estar en la presencia de Dios eternamente, estar con Él eternamente. Allí, en un lugar nuevo, hermoso. Y también ser consolado por Dios. Allí no habrá llanto, allí no habrá tristeza, allí no habrá ninguna causa que suponga para nosotros infelicidad. Estar con Dios será algo bueno en todos los sentidos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y las bienaventuranzas. Hemos dicho que Jesús habla del reino de los cielos en las bienaventuranzas. Jesús habla del reino de los cielos que Dios acerca al hombre para que entre en él por medio del arrepentimiento y fe que producen el nuevo nacimiento. La salvación libera del reino de las tinieblas y traslada al reino de Dios, sometiendo de forma consciente y voluntaria al redimido a la voluntad de Dios. Y hemos dicho que Jesús habla del carácter de aquellos que forman parte del reino de los cielos. Los súbditos del reino de los cielos son pobres de espíritu, porque lloran por su pecado, y son mansos y humildes, porque reciben como niños su enseñanza. Los súbditos del reino de los cielos son buenas personas, porque son misericordiosos, limpios de corazón y hacedores de la paz. Y hemos visto que Jesús dice que los suyos poseen los privilegios de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Los súbditos del reino de los cielos son felices y tienen gozo a pesar de las adversidades e injusticias de esta vida terrena y presente, porque han alcanzado misericordia como hijos de Dios. Los súbditos del reino de Dios verán a Dios y estarán con Él en las moradas eternas que Dios tiene para ellos y donde serán eternamente consolados y saciados por la presencia de Dios. Dice Mateo 18, 3 al 4, Jesús dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor
en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a ser del reino de los cielos, a vivir como aquellos que son del reino de los cielos y a esperar los privilegios de aquellos que son del reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, te pedimos que la graves a fuego en nuestros corazones, que nos ayudes a entender todo lo que hemos dicho, de manera que nuestro carácter sea el carácter de tus hijos, que vivamos en ese carácter, para que tú nos contemples con gozo y un día estemos contigo en tu presencia eternamente. Te agradecemos la salud y el cuidado que estás dando a tus hijos, a todos, Señor, los que hemos recibido de ti sanidad, que hemos recibido tratamientos, operaciones diversas. Gracias, Señor, por todos y cada uno, por Toño, por Bárbara, por Omán, por mí, por Susana y por otros, Señor, que por sus edades o enfermedades crónicas también te necesitan. Gloria a tu nombre, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.